A continuación, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del Dr. Joaquín Hernández Alvarado, rector de la UES. Buenas noches. Señor ingeniero Jorge Glass, vicepresidente de la República. Licenciado Rolando Panchana, gobernador del Guayas. Doctor Galo García Feró, presidente del Consejo Consultivo de esta universidad. Doctor Roberto Pazley Vaquerizo, canciller de la Universidad Ecotec. Economista Fidel Márquez, rector de la Universidad Ecotec. Ingeniera Marlena León Mendoza, vicerrectora académica de la UES. Ingeniero Juan Pablo Ortega Santos, vicerrector administrativo de la UES. Doctor Guillermo Flores Zapata, contralor institucional. Licenciado Jorge Páez Galárraga, secretario general. Doctora María Dolores Cazorla, directora del Centro de Investigaciones. Doctor Sergio Ruiz, secretario general de la Vicepresidencia. Autoridades locales, decanos, directores académicos, docentes, estudiantes, señoras y señores. Mientras caminábamos con el señor vicepresidente por las diferentes facultades y los diferentes lugares donde estaban expuestos los diferentes proyectos de investigación, de emprendimiento y de innovación, se me venía un lema a mi mente: no avanzar es retroceder, que es precisamente el lema de nuestra universidad. En 21 años nos hemos transformado. Un sueño se ha hecho realidad. Y gracias a ello podemos en este momento compartir, agradeciéndole en primer lugar, porque para esta universidad es un señalado honor y una ocasión excepcional tenerle esta noche en nuestro campus, no solamente por la alta investidura de la que usted goza, sino por el carácter académico y científico de su presentación, de su conferencia sobre el cambio de la matriz productiva y la generación del conocimiento, que precisamente se realiza a través del conocimiento y del talento humano, que es el mundo de la universidad. Y gracias también porque somos la primera universidad en Guayaquil, como usted nos indicaba, que vamos a escuchar esta importante conferencia. Gracias por pensar en nosotros. Nada más universitario que hablar sobre los cambios que se están produciendo a nivel local, regional e internacional. Hacer su evaluación, su diagnóstico, su propuesta conceptual y metodológicamente fundada frente a este mundo en transformación incesante en el que vivimos. En este proceso, la universidad en general y la universidad particular, que es el caso de la UES, tienen un papel que cumplir. Conocemos que la diversificación del patrón exportador reduce la dependencia de las materias primas, genera incentivos a la educación y rompe el círculo vicioso que encadena el empleo de baja productividad, sobre todo en un momento de crisis regional como el que estamos viviendo. Creo que el concepto de matriz productiva es un concepto de importancia decisiva. Es, en primer lugar, un concepto sistémico, porque no se limita a lo económico y a lo técnico, sino que incluye al todo de las interacciones entre los diferentes actores sociales que utilizan recursos para llevar adelante sus actividades productivas. No es sino el enfoque de la metáfora inspirada en la biología, la conocida tesis de la triple hélice
de las relaciones universidad-industria-gobierno, donde la primera pala de la hélice está constituida por las universidades y los entornos científicos, las empresas e industrias la segunda, los gobiernos, las administraciones públicas y el Estado la tercera. Dentro de la propuesta de cambio de matriz productiva y del conocimiento, el objetivo final, sin embargo, es un concepto que conocemos desde la filosofía clásica, la eudaimonía de Aristóteles, pero que es la calidad de vida, el buen vivir, como objetivo general a cumplir, que se señala en el documento respectivo de la Vicepresidencia de la República. Este concepto abre una perspectiva a la universidad y a las ciencias sociales. La innovación es uno de los elementos centrales. No voy a detenerme, en la conferencia estará claramente expuesto, pero quiero decirles que a lo largo de la visita por la universidad hemos visto cómo la innovación en nuestros estudiantes, profesores y directivos es una constante permanente. Queremos pasar de ser una novedad aislada, imprevista, a sistemas de innovación que solamente tienen lugar precisamente en las economías del conocimiento. Nos encontramos en un nuevo contrato social de la universidad, la empresa y el Estado, basados en el conocimiento. Somos conscientes de esta enorme responsabilidad que implica este cambio, de la necesidad de discutirlo, de analizarlo y de llevarlo adelante. Por ello, aunque somos una universidad que por misión no recibe fondos del Estado para su funcionamiento, consideramos necesaria la integración con todas las grandes gestiones, iniciativas y proyectos como el que se está llevando adelante. En ese sentido, la visita que esta noche nos hace el señor Vicepresidente de la República y que reiteramos, agradecemos, lo mismo que a su equipo por su preocupación, no es un evento aislado académico, sino es un momento más de la interacción sistémica, como hemos podido ver en el diálogo con los estudiantes y las autoridades. Deseamos trabajar en conjunto desde nuestras especificidades para esta transformación de la sociedad ecuatoriana. Señor Vicepresidente, sea bienvenido. La primera en esta que es su casa académica y de amigos que quieren llevar adelante este proyecto. Muchas gracias. Seguimos a continuación con la conferencia del ingeniero Jorge Glass Espinel, Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador. Buenas noches con todos, en especial un saludo a todos los estudiantes, a esos futuros profesionales, a esos desde ya emprendedores, estoy convencido de ello, en el breve recorrido que acabo de hacer por las instalaciones de la universidad. Un saludo a Joaquín Hernández, rector de la universidad. Muchas gracias, Joaquín, por ese recibimiento, por ese compromiso. Estoy seguro que sin un compromiso, una clara visión y misión institucional de esta universidad, no hubiera visto el entusiasmo en los estudiantes el día de hoy que acabo de apreciar en este recorrido. Doctor Galo García Ferot, presidente del Consejo Consultivo de la Universidad, Roberto Pazley Vaquerizo, canciller de la Universidad Ecotec, Juan Pablo Ortega Santos, vicerrector administrativo de la universidad, Marlena León Mendoza, vicerrectora académica de la universidad, Fidel Márquez Sánchez, rector universitario de la Ecotec, Guillermo Flores Zapata, contralor institucional, Jorge Páez Galárraga, secretario general, María Dolores Cazorla Zúñiga, directora de investigaciones de la UES, demás autoridades, cuerpo docente, académico, cuerpo de investigadores, innovadores y nuevamente estudiantes de esta universidad. El emprendimiento, decía a unos periodistas que me preguntaban al inicio
mejor dicho, al final del recorrido, antes de empezar esta conferencia que no pretende ser magistral, pero sí tratará de inculcar en ustedes, suscitar en ustedes ese espíritu emprendedor, ese espíritu de cambio, ese espíritu de innovación. Me preguntaba qué era lo más importante que había visto, qué era lo que más me llamaba la atención, qué era lo que más me impresionaba. Indudablemente todos los proyectos que ve el día de hoy, todos son proyectos extraordinarios. Pero lo más importante no eran en sí mismos los proyectos, lo más importante eran los jóvenes emprendedores, que dicho sea de paso, la mayoría eran mujeres, estudiantes, lo acabo de hacer notar al cuerpo directivo. Ese espíritu emprendedor, en donde quizás uno de los más grandes desafíos que tengamos como sociedad es que tengamos 16 millones de emprendedores, 16 millones de ecuatorianos y ecuatorianas emprendedores. Y ojalá que la mayor parte de ellos sean innovadores. Y hemos visto cómo ese deseo de innovar, de crear, esto que yo sintetizo, tratando de que sea algo sencillo, el cambio de la matriz productiva, producir más por hectárea, por ejemplo, producir mejor, hacerlo con calidad y producir cosas nuevas, la innovación, agregación de valor, innovación en tecnología, innovación en agroindustria. Y vamos a ver algunas cifras muy interesantes que creo que también suscitarán entusiasmo. Y esto es muy importante. ¿Por qué utilizo esta palabra? El cambio de la matriz productiva no se decreta, no se contrata. Alguna vez un compañero de la prensa me decía, ¿cuánto va la matriz productiva, vicepresidente? Como al 10%, al 20%. ¿Cuándo termina? He tenido la oportunidad de estar al frente de algunos de los proyectos más grandes de la historia del Ecuador, hidroeléctricas, proyectos multipropósitos, repotenciación de refinerías, termoeléctricas. Y estos proyectos efectivamente se contratan, ya sea inversión pública, inversión privada, tienen un principio y tienen un fin. El cambio de la matriz productiva se suscita en cada uno de ustedes, se suscita en el tejido productivo que tenemos ahora los ecuatorianos y el que queremos tener para llegar a eso que acaba de mencionar el señor rector, la economía del conocimiento. La economía que no se agota nunca, porque depende de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestra capacidad creativa, de nuestra capacidad de innovación. Vamos a hacernos algunas reflexiones en el transcurso de esta presentación, algunas cifras que puedan generar el por qué hacerlo ahora, el por qué recién ahora. Creo que parte de la juventud, de la esencia de ser joven, es ser crítico hasta con uno mismo. Y algunos de ustedes probablemente, yo tuve la oportunidad de dar una conferencia, no estaban estas instalaciones disponibles en otro salón de esta universidad, hace algunos años invitado por un querido amigo, profesor de esta universidad, y hablaba solamente sobre energía, cambio de matriz energética. Algunos dirán, ¿qué temático que es el vicepresidente? Solo hablando de matrices, matriz energética, matriz productiva, matriz de pensamiento. Voy a hacer referencia a ella y lo he visto el día de hoy, el cambio de la forma de pensar, el cambio de la forma de vernos a nosotros mismos como ecuatorianos. Así que creo que dentro de ese espíritu crítico es válido preguntarnos por qué ahora. ¿Por qué ahora recién hablamos de cambiar la matriz productiva? Porque algunos de ustedes me dirán, yo lo vi años atrás y usted no hablaba del cambio de la matriz productiva. Vamos a ver para qué sirve el cambio de la matriz energética, vamos a ver por qué hacerlo ahora, veamos por qué es necesario suscitar en nuestras mentes ese espíritu innovador y de creación que sustenta el cambio de la matriz productiva. ¿Qué es esto de la matriz productiva? El tejido productivo del país. ¿Qué producimos? ¿Cómo generamos riqueza? Aquí vienen uno de los grandes debates o de los grandes paradigmas cuando hablamos de redistribución. Hoy hemos visto
después de un proceso político muy intenso, que los ecuatorianos estamos mejor. La clase media ha pasado del 18 al 35%, indudablemente. Voy a tratar de acercarme a las pantallas solamente para hacer referencia a algunos datos que van a aparecer en ellas. Hoy estamos mejor. Hemos reducido pobreza, hay unas encuestas muy importantes que invito a estudiarlas, a analizarlas. Quizás uno de los datos más efectivos es ver cuánto consumimos los ecuatorianos y de qué manera lo hacemos. En resumidas cuentas, ha habido un crecimiento económico, ha habido un crecimiento en infraestructura, ha habido un cambio estructural en el Ecuador. Pero seguimos siendo dependientes de productos primarios, seguimos siendo dependientes del petróleo. El petróleo cada vez pesa menos en el presupuesto general del Estado, no es un tema fiscal, pero sin embargo representa más del 55% de los dólares que entran a la economía ecuatoriana y recordemos que no tenemos moneda propia. Cambiar la matriz productiva es cambiar el tejido productivo del Ecuador, es dejar de ser menos dependientes del banano, tan primario es el banano como el petróleo no se fabrica, lo sacamos de dentro de la tierra, lo procesamos, lo industrializamos o lo exportamos. El banano tiene poco valor agregado, el cacao, acabo de ver un emprendimiento muy interesante, bueno, 3 emprendimientos relacionados con banano y con cacao, que ya es parte de la agroindustria, y vamos a ver cómo la agroindustria puede generar gran riqueza en corto plazo para los ecuatorianos. Pero tenemos que enfrentar hoy una realidad. ¿Por qué hacerlo ahora? Tendremos una economía sin petróleo. El petróleo es un recurso natural no renovable. Esto significa que se agota. Esto significa que es un recurso finito. El gran desafío del cambio de la matriz productiva es llegar a la economía de los recursos infinitos, los que no se agotan nunca. La economía de las ideas, la economía sustentada en el cambio de la matriz del pensamiento. En varias décadas, esto no debe generar preocupación el día de hoy, en algunas décadas no tendremos petróleo. Hoy que hay ese acervo social, ese capital que es de todos los ecuatorianos, de todos ustedes, tiene que ser invertido en una nueva estructura productiva. Es un recurso que se va a agotar. Y ya veremos también cómo países que se plantearon un cambio en su estructura productiva décadas atrás, subieron productividad y generaron más riqueza. Esos paradigmas del socialismo moderno. Hay que redistribuir riqueza. Ya hace varias décadas un líder chino hizo esta reflexión. Cuando enfrentaba un modelo de industrialización, se hicieron una pregunta para elegir el camino, para elegir el rumbo. ¿Qué queremos redistribuir? ¿Riqueza o pobreza? Creo que es claro que queremos redistribuir riqueza. El gran desafío es que para redistribuir más riqueza hay que crearla. Hay que crear esa base material que permite mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, productos, generación de empleo de mayor calidad. Para eso el nuevo tejido productivo. Hay algunos desafíos que son importantes. Podemos ver en esta lámina que el Ecuador importa más. Esto es sencillamente una reacción natural al crecimiento económico. Decía que hemos pasado a tener una clase media del 18 al 35%, por lo tanto los ecuatorianos somos más consumidores y somos consumidores más exigentes, demandamos mayor calidad y la industria nacional no ha crecido a la velocidad de crecimiento de la demanda interna. Esto representa oportunidades, por eso hemos insistido tanto en mejorar la calidad de la producción ecuatoriana. Hemos aumentado un poco nuestra participación en el mercado global, pasando del 0,11% al 0,14%, muy incipiente todavía, pero en todo caso no es necesariamente porque ha aumentado productividad, sino porque han subido de precio determinadas materias primas que históricamente son producidas en el Ecuador. Pero en todo caso, el gran salto que tenemos que dar hacia la agregación de valor y de tecnología, y ya vamos a hacer una reflexión muy importante más adelante, esto es solamente una radiografía
El Ecuador, de todo su consumo energético, esto es una buena medida del nivel de industrialización de un país, el 18% del consumo de energía se destina a industrialización en el Ecuador. Vemos que Brasil es un caso emblemático en América Latina, en donde se han desarrollado industrias básicas, industrias intermedias, industria pesada. El 34% del consumo energético en Brasil se destina a industrialización. El Ecuador está en niveles similares a Colombia, un poco similar al caso chileno, pero Chile tiene una mucha mayor dependencia de recursos naturales no renovables, en el caso de ellos el cobre, pero es una buena medida que nos indica que el Ecuador puede crecer mucho en industrialización en el corto plazo. Leía yo con atención un editorial en algún medio de comunicación y hacía la siguiente reflexión el editorialista: ¿por qué plantearnos hacer cosas nuevas? Decía que los jóvenes por naturaleza deben tener un espíritu crítico. Y también planteaba este editorialista, cuyo criterio no comparto, pero decía, bueno, mejor hagamos más de lo mismo. Sigamos exportando banano, exportemos más banano. El Ecuador tiene enormes temas pendientes en productividad, por eso sintetizo las 3 ideas de fuerza del cambio de la matriz productiva. Producir más es producir más por hectárea. Hagámoslo mejor, hagámoslo con calidad y agreguemos de valor en cosas como el chocolate, que es un ejemplo válido. Lo vamos a ver también en la presentación. Pero ¿cómo creamos más riqueza para que sea naturalmente redistribuida en la sociedad con empleos de mayor calidad? Vean ustedes en este gráfico la línea verde que ven ustedes en pantalla. La línea verde corresponde a los países, los denominados tigres asiáticos. Estamos hablando de Japón, Taiwán, Corea del Sur, China, Singapur. Son países que eligieron décadas atrás cambiar su matriz productiva y dijeron, vamos por la tecnología, vamos por la innovación. Siguieron un camino similar, no hay recetas para esto, a lo que estamos planteando en el Ecuador. Y vean ustedes cómo ha crecido la productividad laboral en los últimos años y continúa creciendo. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vemos cómo han bajado los precios de las materias primas en el mundo. América del Sur es un continente proveedor de materias primas. A veces, haciendo una reflexión geopolítica, quizás al mundo le convenga que América Latina siga siendo un continente primario exportador. Vean ustedes cómo los países, como los tigres asiáticos, decidieron cambiar su matriz productiva y vean la productividad laboral, cómo se ha disparado en los últimos años y vean lo que ha pasado en América Latina. Lo pueden ver en la línea punteada en las pantallas que ustedes están apreciando. ¿Cuáles son los países que generaron mayor riqueza? Son los que apostaron por la innovación, por la investigación, por la generación de tecnología. Uno de los locos más maravillosos de toda la historia solía decir, hacer lo mismo y esperar un resultado distinto es síntoma de locura. Algunos plantean que sigamos haciendo lo mismo. Eso no va a cambiar el tejido productivo y la creación de riqueza en el Ecuador. Ustedes que son estudiantes, los que estudian ciencias sociales, economía, carreras administrativas, macroeconómicas, si tratáramos de hacer una comparación entre los países denominados desarrollados y los que están en vías de desarrollo, dejando un poco de lado la infraestructura, ¿cuál es la diferencia esencial entre esos países que han alcanzado el desarrollo? Una de esas grandes variables probablemente sería que estos países son los dueños de la tecnología. Y he ahí el gran desafío, tener tecnología propia. Nadie dijo que esto era de corto plazo, sin embargo, aquí he visto algunas ideas innovadoras que seguramente en un futuro cercano pueden ser sujetas de patentes. De hecho, estamos promoviendo un nuevo código del conocimiento para que el conocimiento sea más universal de lo que tradicionalmente se ha considerado.
Pero esta es una muestra de que los países que decidieron cambiar su tejido productivo, los que decidieron hacer cosas nuevas, aumentar productividad, hacer cosas nuevas, aumentaron radicalmente su productividad laboral y son países que han alcanzado el desarrollo. Esta es una de las grandes razones de por qué plantearnos ahora el hacer cosas distintas y no seguir haciendo lo mismo. Y atención, a veces genera preocupación este comentario. Algunos piensan que estoy planteando dejar de ser un país exportador de bananos. No estoy planteando eso. Todo lo contrario, hay que aumentar productividad. Ya vamos a ver cómo se puede generar riqueza, mucha más riqueza con el cacao. Acabo de ver un emprendimiento el día de hoy también que utiliza cacao, que agrega valor, y vamos a ver unas cifras muy simples. Es un ejemplo, es un gran ejemplo, a pesar de que ha pasado bastante tiempo y no hemos agregado valor en la cadena productiva del cacao. Pero aplicar esto de pensarlo de manera distinta y de plantearnos un modelo distinto, indudablemente generará más riqueza para todos los ecuatorianos. El gran desafío, pasar de una economía de recursos finitos, de una economía que depende de determinados productos, cuyo precio no fijamos nosotros, entendiendo esa vulnerabilidad de que el precio del banano no lo fijamos los ecuatorianos, lo fija esta entelequia llamada mercado. Los grandes carteles internacionales son los que definen también el precio del petróleo. Vean ustedes la vulnerabilidad de tener un mercado como el caso de Rusia, que consumía gran parte de nuestras rosas por motivos geopolíticos, económicos, de evaluación del rublo. Perdimos en gran medida el mercado de las rosas, el mercado venezolano para el atún. Tener una economía altamente dependiente de pocos productos que nos proveen de dólares representan una gran vulnerabilidad para la economía ecuatoriana y no podemos estar dependiendo de esas variables que no controlamos los ecuatorianos. Es por eso que el gran desafío es pasar de la economía de los recursos finitos, los que se acaban, los que se agotan, a los recursos infinitos, a lo que no se agota nunca, la economía de las ideas. Eso es el cambio de la matriz productiva y el momento de hacerlos ahora. Cuando tenemos acervo social, vamos a ver lo que estamos haciendo en educación, lo que hemos hecho en infraestructura. ¿Por qué le damos tanta vuelta a esto de las hidroeléctricas? ¿Por qué lo mencionamos una y otra vez? Antes no teníamos energía para plantearnos un modelo de desarrollo. Hemos avanzado de forma importante en generar las condiciones habilitantes, las que son necesarias para poder tener este nuevo modelo productivo. La matriz energética sustenta el cambio de la matriz productiva. Para los que estudian economía, es un tema esencial, macroeconómico para nuestro modelo monetario. Tenemos una moneda sobre la que no tenemos señoreaje. Tenemos dólares. Hemos importado energía eléctrica por más de $1.000 millones en los últimos años. Dinero que ha salido de la economía ecuatoriana, que no generó riqueza en el Ecuador. Y finalmente, me dirán los más ortodoxos que no hay energía más cara que la que no se tiene, y era el caso ecuatoriano. Una matriz energética altamente dependiente de la energía que se importaba desde otros países. Se importaba de dos maneras, ya sea transmisión de energía eléctrica a través de las redes interconectadas desde Colombia, o otra forma de importar energía eléctrica es importar diésel. Diésel para consumir en nuestras termoeléctricas. Decidimos en algún momento, ya hemos inaugurado en realidad 4 proyectos hidroeléctricos, pero de este bloque de 8 que ustedes habrán escuchado referencias de ellos en los medios de comunicación, decidimos en algún momento generar una energía distinta. Y les hago esta referencia muy rápida. Rápidamente pudimos haber instalado termoeléctricas, máquinas generadoras de electricidad, son más baratas, sencillas de instalar, hubiéramos alcanzado soberanía energética
de forma mucho más acelerada y somos un país petrolero. Yo tengo el combustible que sale de nuestra tierra y hubiéramos generado termoelectricidad y les aseguro que nadie hubiera dicho absolutamente nada. Les voy a dar otra idea, sobre todo me han hablado mucho de medio ambiente el día de hoy, vi un proyecto ambiental innovador, maravilloso, lleno de creatividad. Aquí en el Ecuador vamos a producir más contaminando menos. Y ya vamos a explicar cómo vamos a alcanzar esa aparente contradicción. Y decidimos construir hidroeléctricas, que es el camino difícil. Lo más difícil era hacer hidroelectricidad. Pero hay una gran diferencia con la energía termoeléctrica. La energía hidroeléctrica no contamina, contamina cero, no consume agua, la usa, toma agua del cauce de un río. De hecho, ya hemos adquirido el compromiso de enviar jóvenes de esta universidad a conocer las megaconstrucciones ecuatorianas. Ya van casi 10.000 jóvenes ecuatorianos que han tenido la oportunidad de visitar al menos una de esas megaconstrucciones y comenzamos a construir 8 hidroeléctricas al mismo tiempo. Yo he tenido la oportunidad de contar esta experiencia a países inclusive como el vicepresidente de India y ninguno de ellos está en capacidad de construir 8 hidroeléctricas al mismo tiempo. En términos sencillos, aquí está la energía que va a sostener el nuevo modelo de desarrollo. Energía barata, energía amigable con el medio ambiente, renovable, que contamina cero. Me preguntaba un inversionista de Turquía, ¿por qué Ecuador? Usted me habla de grandes industrias. Para usted todo es mega, me decía, ¿no? Mega carreteras, mega puentes, mega hidroeléctricas. ¿Por qué yo vendría al Ecuador? ¿Por qué no me iría a Perú? ¿Por qué no me iría a Colombia? Es que yo tengo algo que ellos no tienen. Yo tengo energía barata. Y el día en que nos demos cuenta que hay que privilegiar la energía que no contamina, es decir, que el criterio de generación energética, el que prime sea el criterio ambiental, no el económico. Todavía la regulación internacional privilegia la energía más barata. Aquí tenemos países que generan energía eléctrica con carbón, una fuente muy barata de generación de energía, pero muy contaminante. Aquí en el Ecuador hicimos lo más difícil. Al fines del próximo año estarán ya todas las hidroeléctricas en operación. Y atención jóvenes, el 93% de la electricidad en el Ecuador vendrá del agua. Será energía que no contamina, que contamina cero, energía para el cambio de la matriz productiva, amigable con el medio ambiente. El medio ambiente se lo cuida con la cabeza, no con el estómago, con la estrategia, con inteligencia. Sabiendo que hay que generar desarrollo, decidimos construir 8 hidroeléctricas al mismo tiempo. La primera ya está en operación y las otras irán entrando paulatinamente hasta el próximo año. Bueno, todos estamos relacionados con la tecnología. A veces esta lámina como que no encaja en la presentación, pero como soy ingeniero en telecomunicaciones siempre la pongo. Encontramos un país con 3.500 kilómetros de fibra óptica que solamente unía Guayaquil, Quito y Cuenca, y de suerte las ciudades que estaban en el medio. Hoy tenemos las 23 provincias continentales conectadas con fibra óptica, condición habilitante también para generar productividad. No podemos generar de forma equitativa todo el territorio si no tenemos telecomunicaciones para todos. Y esto ha dado un salto importantísimo en el uso del Internet, en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para todos. Aquí hay redes públicas y redes privadas. Como hecho importante, siempre me falla esto y dicen que es culpa mía, ¿no? Ya me taparon el botón y nuevamente se cayó la presentación. Están construyendo cables submarinos, uno de ellos llega a Manta, y eso significa que vamos a multiplicar en varias veces la conectividad de Ecuador hacia el mundo. Ya hemos visto lo que representa tener las 23 provincias conectadas, y no estoy diciendo que el trabajo ha concluido.
porque tenemos que llegar hasta el último de los cantones con conectividad de fibra óptica y luego hasta la última de las juntas parroquiales para tener todo el Ecuador, no solamente a nivel de cantones, sino también de juntas parroquiales conectados con el Internet. Cuando iniciamos el gobierno, disculpen que haga referencia a temas políticos, no acostumbro a hacerlo, pero había 0 escuelas conectadas, 0 escuelas públicas, me refiero, conectadas al Internet. Hoy hay 6.100 escuelas públicas conectadas al Internet y hemos dispuesto que en cada una de estas escuelas públicas exista un acceso inalámbrico para dispositivos móviles. Después iremos a un programa muy agresivo de entrega de tablets, de tabletas para estudiantes de las escuelas públicas, generando ese entorno de usabilidad de la tecnología de la información y la comunicación para fines productivos. Hace algunos años atrás comprendí que no bastaba con llegar a la sociedad del conocimiento. Esto es una cadena, para los que somos aficionados a la tecnología, una cadena virtuosa que pasaba primero por tener disponibilidad de redes para acceder a las tecnologías de la información y la comunicación. Luego había que tener una política pública para que la mayor cantidad de ciudadanos utilicen estas redes de telecomunicaciones, ya sea por la contratación de servicios o en este caso a través de las escuelas públicas. Y no bastaba tampoco con acceder a la tecnología, sino era parte de un proceso de creación de conocimiento. Y tampoco basta con quedarnos ahí si es que no llegamos a la economía del conocimiento. ¿Me prestan el control, por favor? Los proyectos que generan productividad sistémica. Ya vimos la energía, proyectos multipropósito de gestión de recursos hídricos. Vamos a impactar de manera directa o indirecta en la productividad de 600.000 hectáreas en el Ecuador. Ya hemos inaugurado 2 proyectos multipropósitos, uno de ellos el proyecto Bulu-Bulu. Los que somos de la costa estábamos acostumbrados a cada año escuchar sobre los daños que causaban las crecidas de este importante río. Hoy el proyecto está en inauguración. Antes de su inauguración ya había detenido 6 posibles inundaciones a través de las compuertas de este proyecto que genera mayor productividad y protección, evidentemente, de infraestructura física, protección de vidas humanas. Hace pocos meses se inauguró también el trasvase Chongón-San Vicente. Hay 4 proyectos que se encuentran en construcción. Productividad sistémica, y vamos a ver cómo esto se empata con la agroindustria, cómo se empata con las industrias industrializantes, como yo las califico, las industrias básicas y las industrias intermedias. Y un gran desafío es hacer todo esto con responsabilidad ambiental. Hoy que hemos tomado conciencia de que solamente tenemos un planeta Tierra y que hay que cuidarlo, ¿cómo generamos esto de producir más contaminando menos? Por la fuente de energía que utilizamos. Ustedes habrán escuchado varios programas emblemáticos por parte de nuestra política pública. Pero ¿qué representan esos proyectos en términos ambientales? Las 8 hidroeléctricas que entran en operación permitirán o impedirán que se emitan al medio ambiente más de 6 millones de toneladas de dióxido de carbono. El proyecto de sustitución de cocinas de gas por cocinas de electricidad. Cuando reemplacemos nuestras cocinas en nuestros hogares, técnicamente estaremos cocinando con agua, porque la electricidad que vendrá para ser consumida será en electricidad que viene de nuestras hidroeléctricas, además energía hecha en Ecuador. Si consideramos la energía eólica que estamos generando con el viento, en nuestro proyecto eólico Bionaco, energía solar, el proyecto o el programa de sustitución de focos incandescentes por focos ahorradores, todo esto representa 11 millones de toneladas de CO2 que no se van a emitir al medio ambiente
por estas políticas públicas, como ni yo me imagino 1 millón de toneladas de CO2, cómo se ve. Hicimos un cálculo interesante en términos ambientales y esto representa, inclusive para mayor certeza, hicimos una validación de la metodología con un instituto europeo. Esto equivale a que los ecuatorianos hayamos decidido, solamente por temas ambientales, apagar el 70% del parque automotor de todo el Ecuador, de todo el sistema de transporte, no solamente el parque automotor. Estoy hablando de todos los vehículos, todos los camiones, todos los buses, todos los vuelos domésticos y todos los buques para cabotaje interno. Nuestras políticas ambientales equivalen, para los economistas, contaminación neta evitada. No contaminar equivale, en términos reales, a limpiar, o limpiar equivale a no contaminar, para ser más preciso. Si los ecuatorianos decidiéramos detener el 70% del sistema de transporte nacional, generaría esa contaminación neta evitada equivalente a todas las políticas públicas. Es decir, este es un mecanismo de generar trabajo, oportunidades, riqueza, más producción con menos contaminación. No hay aparente contradicción. Recordemos que lo más importante de la naturaleza somos nosotros, los seres humanos, y que tenemos que generar todavía muchas más riquezas, generar empleo de mayor calidad, generar más oportunidades, sobre todo para ustedes los jóvenes, y aquí en el Ecuador, con la energía renovable, con la energía que viene del agua, vamos a producir más, contaminando menos. Si quisiéramos causar el impacto equivalente, tendríamos que sembrar 730.000 hectáreas de bosque de la noche a la mañana, o tendríamos que apagar el 70% del sistema de transporte nacional. No vamos a hacer ninguna de las dos cosas. Bueno, sí vamos a reforestar. De hecho, hay una gran campaña de reforestación este día sábado donde esperamos romper un récord mundial, pero aquí en el Ecuador producimos más, contaminando menos, porque usamos energía eléctrica que viene del agua, energía que contamina cero. Para eso requerimos de ustedes talento humano para generar conocimiento, talento humano para generar emprendimiento, talento humano para generar esas oportunidades con tecnología ecuatoriana. Y lo estamos haciendo de una manera efectiva. Este cuadro ha cambiado un poco desde la última presentación. La actualizamos permanentemente, a veces, muchas veces, con aporte de los estudiantes. Esto es lo que invierte el Ecuador respecto a su Producto Interno Bruto en educación superior, 2.12%. Vean ustedes el promedio de los países OCDE, de los llamados países desarrollados. Y bueno, solamente somos superados por Finlandia y Dinamarca. Es decir, somos el tercer país que más invierte en el planeta en educación superior. Yo estoy gratamente impresionado, no solamente con los laboratorios que acabo de ver el día de hoy, sino la aplicación de los investigadores, de los estudiantes. Acabo de ver cosas muy innovadoras. En junio, el Ecuador va a recibir una certificación que es muy importante porque la hemos esperado por 70 años. El país será declarado libre de aftosa. ¿Qué significa en términos sencillos? Que el Ecuador podrá exportar carne y podrá exportar leche. Y he visto aquí la tecnología y la decisión, sobre todo, de mejorar el hato ganadero, mejorar la raza, la genética de nuestro ganado. Eso representa que fortalecemos una cadena productiva integral, que es la cadena productiva de los cárnicos. Así que esta inversión, que es una política de Estado, está en nuestro Plan Nacional del Buen Vivir, de inversión en educación superior, representa que el Ecuador sea de los países que más invierte en educación superior del planeta. Había que recuperar tiempo perdido. Creo que ese es un compromiso de toda la sociedad, un compromiso por la excelencia, por la innovación, y muestra de ello, un parámetro de ellos, no es el único, pero es muy importante,
es lo que representan estas inversiones en educación superior. ¿Cuáles son esos desafíos? Aquí viene la parte más compleja. ¿Cuál es el componente de industrialización de la economía ecuatoriana? Sustentada en una economía primaria exportadora y en producir lo que conocemos todos. ¿Cómo llegamos del 13% del componente de industrialización? Yo hablo de una industrialización para el buen vivir, porque toma en cuenta la mejora en la calidad de vida del ser humano con determinadas estrategias, identificando cadenas productivas. Vamos a ver más adelante en la presentación lo que representa pensar en cadenas productivas, industrias básicas, agroindustria, industrias intermedias y finales, y el financiamiento para que esto suceda. Acabo de escuchar algunos emprendimientos, algunos sueños, algunas innovaciones que son generadas por estudiantes de esta universidad, que requieren financiamiento, requieren capital semilla, requieren capital ángel, luego van a requerir el financiamiento para su etapa productiva. Algunas de ellas probablemente van a necesitar capital de riesgo y aquí hemos tenido que tomar algunas decisiones, inclusive de índole jurídica. Como Estado no teníamos permitido generar inversiones en capital de riesgo. Hoy podemos hacerlo gracias al Código Monetario y Financiero que se aprobó en diciembre pasado. Así que ese desafío de subir la industrialización hasta el 25% pasa por grandes estrategias de generación de riqueza. Aquí hago referencia a lo que yo califico como las industrias industrializantes. ¿Cuáles son las industrias industrializantes? Bueno, las industrias básicas, industrias intermedias, porque son industrias que generan a su alrededor nuevos encadenamientos productivos, generan nuevas industrias. Hemos identificado, estas no son las únicas, luego un trabajo de análisis macroeconómico, de costo de oportunidad, de oportunidades de financiamiento, industrias como la petroquímica, la siderúrgica, la refinación del cobre, el aluminio, astilleros, las industrias forestales usando la pulpa, representan enormes oportunidades para la economía ecuatoriana y son saltos esenciales en el nivel de industrialización. Yo espero empezar este año la construcción de astilleros en el Ecuador para hacer barcos grandes. Confieso que esta es una industria que no va a generar renta en el corto plazo, pero sin embargo, construir un barco es como construir ciudades flotantes. Requiere ingenieros mecánicos, especialistas en metalurgia, ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, cientistas sociales. Es decir, construir ciudades flotantes representan un gran salto en innovación para los ecuatorianos. Industrias como el aluminio, que son altamente consumidoras de energía eléctrica, y recuerden que ya había hecho referencia a que es una de las ventajas competitivas y comparativas que tiene el Ecuador. Tenemos abundante energía, energía barata y energía que no contamina. La refinación del cobre, vamos a ver un ejemplo un poquito más en detalle, pero en todo caso, todas estas industrias básicas representarán, una vez que estén construidas, un incremento en el Producto Interno Bruto de 5.200 millones de dólares al año. Como esta medida no es suficiente, avanzamos un poco en el análisis macroeconómico. Estas industrias, sin la refinería del Pacífico, requieren 11.000 millones de dólares de inversión. Tenemos muy avanzados los estudios de astilleros, refinación de cobre y la siderúrgica. La petroquímica está incluida en la refinería del Pacífico. Todas estas industrias generarán un impacto positivo en la balanza comercial. ¿De qué se trata todo esto? De causar crecimiento económico, suscitar crecimiento económico que irradia a todos los ecuatorianos. Me preguntaba una vez un estudiante de medicina en alguna universidad de Manabí, me parece, ¿cómo impacta en mí el cambio de la matriz productiva? Yo estudio medicina, yo no voy a trabajar en un astillero, no voy a trabajar en una petroquímica. Bueno, el crecimiento económico irradia a todo el sistema productivo ecuatoriano y estas industrias generarán un impacto en la balanza comercial de 2.400 millones de dólares. La diferencia de dólares que salen versus los que entran a la economía ecuatoriana y generará 12.000 empleos especializados. Yo quisiera que tomen nota de esta cifra, los 2.400 millones de dólares en balanza comercial positiva para una referencia
más adelante. Las industrias industrializantes generan encadenamientos productivos, como ya hice referencia anteriormente. El ejemplo más sencillo puede ser la industria petroquímica, que del petróleo produce derivados, produce gasolina, diésel, la industria de plásticos, polipropilenos, silenos, toluenos, medicamentos, cosméticos, todos estos derivados de una industria en donde tenemos un gran potencial porque tenemos la materia prima, que en este caso es el petróleo. ¿Qué representa esto de la integración productiva regional? Tenemos energía suficiente que, por ejemplo, no tiene Chile. Chile no tiene los recursos hídricos que tenemos los ecuatorianos. Chile produce cobre en una zona desértica y exporta cobre a países vecinos. Recordemos que somos vecinos de China y de Japón, solo nos separa el Océano Pacífico. Cuando tomamos en cuenta que el cobre refinado pesa 3 veces menos que el cobre concentrado, que es lo que se exporta desde América del Sur, representa una oportunidad porque, por obvias razones, es más viable y más rentable en lo económico exportar refinado de cobre que pesa 3 veces menos que concentrado de cobre. Yo no tengo suficiente cantidad de cobre para una refinería en estos momentos. El Ecuador comenzará a producir cobre en un par de años aproximadamente, pero aún así no en cantidades suficientes. Hemos hablado mucho de la integración. Tuve la oportunidad de conversar el año pasado con el expresidente de Uruguay, José Mujica, y le planteaba yo esto de la integración productiva regional, porque hablamos de la integración política. Y me decía el presidente Mujica, me decía, mire Jorge, cuando los ciudadanos en las calles reclamen integración es porque representa algo para ellos en su mejora, en su calidad de vida. Y cuando yo le planteaba esto de la integración productiva regional, con este ejemplo muy sencillo, no aplicaba con el caso uruguayo, pero en todo caso, con el cobre de Chile, con el cobre de Perú y el cobre ecuatoriano, ¿qué tiene el Ecuador? Energía. Pocos países en el mundo tienen el potencial energético que tiene el Ecuador. Podemos articular una cadena productiva regional y podemos exportar refinado de cobre y es un paso previo a las industrias intermedias del cobre. Otro ejemplo muy sencillo que surgió de los estudios de las industrias básicas es el potencial que tiene Brasil en bauxita, que es la materia prima para la industria de los refinados de aluminio, que es altamente demandante en energía. Solo para que tengan una referencia, si yo quiero invertir en una planta de 2.000 millones de dólares para refinados de aluminio, necesito invertir 2.000 millones de dólares adicionales en una hidroeléctrica solamente para esa planta de aluminio. El día en que podamos articular, no solamente políticamente, la integración política es necesaria, estamos dando pasos acelerados para ello, la integración energética de América del Sur. La energía no es una mercancía, la energía es una oportunidad de desarrollo. Cuando integremos energéticamente América del Sur y el Ecuador lidera el equipo andino para la integración energética de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Y cuando alcancemos la integración productiva regional, no solamente Ecuador, que se está planteando este proceso de desarrollo, sino América del Sur dejará de ser un continente primario exportador para agregar valor, un paso hacia la industrialización para la generación de riqueza de todo el continente. La importancia de la agroindustria. Acabo de ver algunos emprendimientos de agroindustria el día de hoy. Hoy, la agroindustria ya representa un potencial de 10 millones de hectáreas disponibles para la agricultura, 2.5 millones de plazas de empleo en este momento, al 2014, y ya representa tiene un peso de 15.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto a fechas del año 2013. Todavía no tengo las cuentas nacionales del año
2014. Es decir, hoy ya la agroindustria tiene un peso importante en la economía ecuatoriana, pero desarrollando la estrategia del cambio de la matriz productiva, cuando vimos cómo generar más riqueza, pedí una comparación muy sencilla respecto a los países de la región. ¿Cuánto se genera en agroindustria en Colombia, en Perú, en Uruguay? Es un caso emblemático. Por cada dólar en agricultura, y esto es un dato que puede generar entusiasmo en los economistas, por cada dólar en agricultura se generan entre 4 y 5 dólares en agroindustria en países vecinos, en la región. Sin embargo, en Ecuador, por cada dólar en agricultura solo se generan 80 centavos de agroindustria. Es decir, hay una gran capacidad de generación de riqueza. Y en este caso, con un gran encadenamiento productivo, porque esto tiene un fortalecimiento del tejido social, económico, un entorno habilitante de creación de riqueza, en algunas cifras que van a llamar la atención. Ya basta con ver, por ejemplo, ya las jóvenes que me presentaron el día de hoy, su emprendimiento en base del cacao. El Ecuador ya exporta más del 60% del cacao fino de aroma. Somos el principal proveedor del mejor cacao del mundo en todo el planeta. Sin embargo, ¿qué es más negocio? ¿Vender un kilo de cacao en 30 centavos o generar 12 dólares por cada kilo de chocolate? La respuesta es obvia. En remuneración, una relación de 8-1 en creación de empleo de calidad y en creación de riqueza para todos los ecuatorianos. Es decir, lamentablemente, sigue siendo el ejemplo más sencillo de todos, pero no deja de estar vigente en estos momentos. Hay unas cadenas priorizadas dentro de las potencialidades del territorio. Ya ustedes mismos han presentado emprendimientos relacionados con el cacao. Acabo de ver un emprendimiento que tiene un componente de investigación, pero tiene un gran componente de turismo, y lo acabo de ver en esta universidad. El Ecuador tiene un potencial en software financiero desde hace varias décadas, que ya representa sustitución de importaciones que superan los 100 millones de dólares y que se consolida como un país exportador de software. Y quizás el software es el ejemplo de innovación más sencillo y el más disponible para todos en este momento. Todos tenemos una computadora en casa que es sujeta para fabricación, generación de nuevo software. Las cadenas productivas, como la cadena productiva del cacao, donde ya hemos visto que podemos agregar valor desde su cultivo, cosecha, el acopio, el secado. Créanme que hoy día me hablaban las estudiantes acerca de este encadenamiento productivo de fortalecimiento de más de un tejido social. Hemos trabajado en gran medida en la generación de centros de acopio que ya son pequeños centros agroindustriales, porque no solamente son centros de acopio, sino que ya permiten secar, procesar, fermentar el cacao fino de aroma. Que hay enormes desafíos tecnológicos como la trazabilidad. Hablábamos de la calidad. Cuando el comprador paga por cacao fino de aroma, quiere estar seguro de que sea cacao fino de aroma. Tenemos otro cacao, el cacao ecuatoriano, el CCN 51, que tiene mucha más productividad que el cacao fino de aroma, pero sin embargo no tiene las mismas características. Y la trazabilidad nos permitirá certificar la calidad de este cacao. Les hacía referencia hace un instante en lo que representa la agroindustria. Esto no estaba identificado dentro del cambio de la matriz productiva. Estas cadenas agroindustriales, aquí hay una gran diferencia. La cadena productiva, ojo que ya no hablo de productos, hablamos de cadena productiva, por eso puse el ejemplo del cacao. La diferencia entre exportar cacao a exportar chocolate. La cadena productiva del cacao, palma africana, café, ganadería, balanceados, maricultura, flores y los recursos forestales. En esta estrategia, al año 2025, podremos causar un crecimiento del Producto Interno Bruto de 15.000 millones de dólares. Recuerden el gráfico anterior con las industrias básicas. Con 11.000 millones de dólares de inversión, las fábricas, las industrias,
los bienes de capital que se requieren para estas industrias, generando 10.000 millones de dólares de crecimiento de Producto Interno Bruto. Acá, en cambio, genero más crecimiento de Producto Interno Bruto, 15.000 millones de dólares, menos inversión en bienes de capital, 3.500 millones de dólares. Pero vean ustedes la gran diferencia. Al fin y al cabo, lo que importa es la cantidad de dólares que se quedan en la economía ecuatoriana. 10.000 millones de dólares de aporte positivo a la balanza comercial. ¿Cuál es la gran diferencia? La materia prima de la agroindustria sale de la tierra, la tenemos los ecuatorianos. La materia prima para los astilleros, la materia prima para otro tipo de industrias industrializantes, no la tenemos los ecuatorianos, tenemos que importarlas. Y lo que cuenta es la diferencia de lo que importamos versus lo que exportamos. Y vean ustedes, aquí hay otro dato muy relevante, 250.000 empleos que se pueden generar al 2025 en cadenas productivas agroindustriales. Es decir, aquí hay una estrategia dentro del cambio de la matriz productiva que se llama agroindustrias y que representa un crecimiento económico de más corto plazo, de menor inversión, de mayor impacto en el Producto Interno Bruto y de mucha mayor generación de empleo, hablando de 250.000 de nuevos empleos generados al año 2025. Son oportunidades de creación de riqueza, son oportunidades de creación de oportunidades. Y el fortalecimiento de lo nuestro. Conversaba yo con el dueño de una de las más importantes cadenas de supermercados en el país. El año pasado tuvimos mucha controversia con las normas técnicas de calidad. Consumimos más los ecuatorianos, pero también consumimos cosas de calidad. Me decía este empresario, Jorge, mire, el 92% de la percha en este momento es ecuatoriana. El 92% de los productos de las cadenas de supermercados ya están llenas con productos ecuatorianos. Con esta estrategia de fortalecimiento con calidad de la producción nacional en plásticos, tuberías, bombas y válvulas, la industria metalmecánica, línea blanca, farmacéutica, agroquímicos, equipamiento agroindustrial, podemos aumentar ingresos por 6.000 millones de dólares que representan una inversión productiva que supera los 4.500 millones de dólares y 12.000 empleos directos, el fortalecimiento de lo que ya estamos haciendo ahora. Esta es una estrategia inclusiva para todas las fases de la producción nacional, incluyendo lo que ya estamos generando los ecuatorianos en este momento. Y esto es posible con la generación del conocimiento, ideas, innovación, la creación de tecnología o las condiciones habilitantes para que podamos generar tecnología propia, podamos generar tecnología de todos los ecuatorianos. Y para esto ya hizo referencia el rector a esa trilogía: academia, políticas públicas, no solamente gobierno central, estamos hablando también de gobiernos autónomos descentralizados, fomento productivo está a cargo de las prefecturas, ordenamiento territorial a cargo de los municipios. Tenemos que generar ese talento humano necesario aquí en las universidades, en los institutos de educación superior, con tecnólogos y técnicos de nivel, con ingenieros acordes a los preceptos, a los ejes de desarrollo del cambio de la matriz productiva, profesionales en general que estén armonizados con este nuevo entorno de emprendimiento, en esa construcción conjuntamente con la academia, los sectores productivos, la política pública, para construir la economía que nunca se agota, la economía de la innovación ecuatoriana, tecnología que sea propietaria de los ecuatorianos y que genere mayor riqueza, una economía de los recursos infinitos, que representa en términos sencillos de crecimiento económico 5.200 millones de dólares de incremento al Producto Interno Bruto por industrias básicas, 15.000 millones de dólares de crecimiento al Producto Interno Bruto por las cadenas agroindustriales, que representa un crecimiento de 2.400 millones de dólares favorables en la balanza comercial por las industrias básicas y 10.000 millones de dólares adicionales de saldo favorable en la balanza comercial por las cadenas de agroindustrias, 6.000 millones de dólares más en ingresos por el fortalecimiento de la industria nacional, 12.000 empleos
generados a nivel nacional por privilegiar con políticas públicas los nuestros, hacerlo con responsabilidad ambiental, dejando de emitir al medio ambiente 11 millones de toneladas de CO2 por año, por siempre, generando oportunidades de productividad con conectividad para todos los ecuatorianos, 12.000 empleos directos en la operación de las industrias básicas y más de 250.000 empleos directos por las cadenas productivas agroindustriales. Este escenario de crecimiento económico, de tejido productivo, de oportunidades para los jóvenes, de oportunidades para los emprendedores, de oportunidades para los hoy estudiantes y futuros profesionales, es lo que llamamos la Estrategia Nacional del Cambio de la Matriz Productiva. Muchas gracias. Señor vicepresidente, lo invitamos a no abandonar el escenario y tomar asiento, por favor. Vamos a hacer unas preguntas. En honor al tiempo, le solicitamos ser breve con las respuestas. Estas son preguntas que hemos recogido. Me demoré demasiado en la presentación, así que… Preguntas que hemos recogido de nuestro auditorio, de nuestro público, los estudiantes, docentes y directivos de esta universidad. Comenzamos. ¿Qué políticas van a tomar para atraer la inversión extranjera, para asegurar el éxito del cambio de la matriz productiva, de la carrera de negocios? Hay varias oportunidades que ya están vigentes. Hay varios entornos habilitantes. Uno de ellos es el talento humano, uno de ellos son ustedes mismos, esa generación del conocimiento, como yo la califico. El entorno legal, el entorno regulatorio tiene que ser favorable para la inversión. Tenemos un código de la producción que genera un marco legal que puede suscitar nuevas inversiones. De hecho, los inversionistas que quieren realizar inversiones en las industrias básicas, que como ustedes han visto, son inversiones que superan los 11.000 millones de dólares sin la refinería del Pacífico, requieren un entorno de estabilidad política y de estabilidad económica, que están amparados en un marco legal que es el Código de la Producción. Debo reconocer que aquí hay enormes temas pendientes. Yo sé que es inquietud de algunos de ustedes, lo vi en el reporte previo a la visita de la universidad. Hay instituciones que no están avanzando a la velocidad de la revolución productiva. Por ejemplo, los registros sanitarios, que tienen que estar acordes a la velocidad con la que los emprendedores quieren suscitar nuevos productos, en este caso los que son para consumo humano. Otra condición habilitante para suscitar inversiones es la energía. Cuando ustedes hacen una evaluación en un plan de negocios, uno de los factores determinantes es el modelo logístico. Me lo ha sacado la presentación, más de 10.000 kilómetros de carreteras, construidas o reconstruidas, que con mucho orgullo hace que tengamos las mejores carreteras de América Latina. Nuevos puertos, nuevos aeropuertos, conectividad, 46.000 kilómetros de fibra óptica, energía eléctrica. Hemos invertido casi 8.000 millones de dólares en el sistema energético nacional en los últimos años. Todas estas condiciones suscitan inversiones. La nueva ley eléctrica prevé que yo pueda otorgar una tarifa eléctrica preferencial al inversionista que quiera venir al Ecuador a montar una de las industrias industrializantes, un conjunto de incentivos que van a permitir que estas industrias sean posibles. Y no solamente eso, el Ecuador está dispuesto a invertir en parte en estas industrias industrializantes porque son formas aceleradas de cambiar la matriz productiva. No podemos esperar 30 años, que es lo que tomó cambiar la matriz productiva a países como los tigres asiáticos. Hay que hacerlo mucho más rápido y estamos dispuestos a apalancar también parte de esas inversiones. Siguiente pregunta. ¿Qué incentivos existirán para aquellos productores informales de materia prima, como el cacao, que desean ser parte del cambio de la matriz productiva, pero que no tienen cómo acceder a préstamos de la CFN o del Banco Nacional de Fomento? Varias cosas. Primero, la acción colectiva, la asociatividad. Estamos promoviendo, de hecho, ustedes comprenderán que se requiere economía de escala para tener tecnificación y tener mecanización, y hemos tenido experiencias muy positivas. Me salgo un poquito del ejemplo del cacao, pero creo que es una buena muestra. Lo hemos hecho también en cacao. Pero
Les voy a dar un ejemplo pequeño de reconversión de uso de la tierra, de asociatividad, de mejora en la calidad y de cadena productiva. Visité hace un par de semanas un cantón en la provincia de Manabí, 24 de mayo, una parroquia rural, Sixto Durán, en donde antes había potrero, ahora se unieron los pequeños productores y ahora siembran y cosechan achote. Como se unieron a asociatividad, acción colectiva, recibieron financiamiento del Ministerio de Agricultura y de la Prefectura de Manabí y ya tienen su centro de acopio, su planta de secado, su planta de envasado. Fueron a la siguiente etapa de la cadena productiva, en donde una gran industria les compra el achote, porque ahora tiene calidad, porque ahora pueden medir la calidad, pueden medir la humedad de este achote y ahora por el mismo saco pagan el doble. Ellos ahora producen 2 veces más, cobran el doble por el mismo saco de achote y son parte de la distribución de riqueza de una cadena productiva. Exactamente con la cadena productiva del cacao. Hay un enorme desafío, se lo dije a las estudiantes el día de hoy, que para generar, tener un espacio en el mercado del chocolate, se requiere marca. Y construir una marca lleva tiempo y lleva mucho dinero. Veamos el ejemplo, los invito a leer el caso exitoso de Juan Valdés como marca país, una alianza público-privada que permitió consolidar una marca de un producto estrella de un país vecino, de un país amigo. Consolidar marcas es muy difícil, nos toma tiempo y no podemos consolidar tampoco a veces muchas marcas, pero en todo caso es mandatorio, al menos en el tema del café y en el tema del cacao. En síntesis, creo que hemos demostrado a los pequeños productores que con asociatividad podemos aumentar producción y garantizar calidad. Y ya el presidente anunció el nacimiento de un nuevo banco, Ban Ecuador. No es una nueva institución financiera nada más. Este banco podrá otorgar créditos sin garantías reales. Los que hemos sido emprendedores sabemos lo que cuesta conseguir un crédito, ¿no? ¿Verdad? A veces toca empeñar hasta la casa. Pero el nuevo banco va a ser un banco de desarrollo, banca pública, que podrá otorgar préstamos sin garantías reales para poder suscitar asociatividad, acción colectiva, tecnificación, mecanización e intervención integral en la cadena productiva. Yo creo que va a ser un gran salto para todos los ecuatorianos y lo más importante de todo, y yo sí quisiera transmitirlo sobre todo a los jóvenes, no existe lugar en el país que yo haya visitado después de trabajar en esto de cambiar matrices, del cambio de la matriz productiva, y créanme que desde el pequeño productor, y le regreso al ejemplo del achote, me decían los compañeros, los compas, y me decían, oiga vice, chévere, producimos el doble, cobramos el doble, pero hasta ahí no nos vamos a quedar, vamos por más, ahora usted me tiene que ayudar a exportar. Le digo, extraordinario, vamos por la siguiente fase, vamos a exportar achote ecuatoriano, como los maiceros me dicen, vamos a ser balanceados, eso requiere economía de escala, requiere financiamiento y ahí está la política pública para apoyarlos. Muchas gracias, señor vicepresidente.